La historia natural de Madagascar está llena de criaturas extrañas y maravillosas. Desde los dinosaurios hasta ahora, su ubicación como isla frente a la costa de África continental ha permitido que los animales aislados evolucionen de manera independiente a sus parientes en otros lugares. Es por esta razón que animales como la fosa, los lémures y los tenrex no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Madagascar se convirtió en una isla cuando el supercontinente Gondwana se separó en el período Jurásico hace aproximadamente 180 millones de años. Luego, hace 90 millones de años, cuando Madagascar todavía estaba conectada con lo que se convertiría en la India, el movimiento tectónico la separó y la convirtió en una isla que fue desplazándose hacia el oeste. Los animales que vivían en Madagascar en ese momento eventualmente se encontraron a la deriva, sin poder acceder al continente. Aquí la evolución tomaría el control y animales como el majungasaurio pronto aparecerían. El majungasaurio no es uno de los dinosaurios terópodos más conocidos en la cultura popular, pero quizás sea el depredador más temible que haya vivido en Madagascar. Viviendo entre hace 70 y 66 millones de años en la formación Maevarano del norte de Madagascar, el majungasaurio fue uno de los últimos dinosaurios sobrevivientes cuando la extinción del Cretácico final selló el destino de su especie en todo el mundo. En los bosques, llanuras y humedales que serían la provincia de Mahajanga, este cazador era el rey. Hoy vamos a echar un vistazo a la historia natural, el descubrimiento y la vida del majungasaurio, conociéndolo de cerca para descubrir cómo cazaba y prosperaba en la antigua Madagascar durante el Cretácico tardío. En el camino conoceremos a los animales que también llamaban hogar a la provincia de Maevarano y descubriremos qué hacía al majungasaurio un depredador tan temible. Siéntate y relájate mientras te llevamos de regreso al reino del terópodo más impresionante de Madagascar. El majungasaurio era miembro de una familia de dinosaurios que prosperó excepcionalmente bien en ciertos lugares hacia el final del período Cretácico, los abelisáuridos. Estos terópodos carnívoros, conocidos por sus brazos diminutos y hocicos cortos, están representados por algunos de los animales más icónicos del Cretácico. El carnotauro de Sudamérica, el ragosaurio de Asia y el rugops de África continental son todos abelisáuridos que comparten un ancestro común con nuestro macrodepredador de Madagascar. Aunque el majungosaurio era grande según los estándares de los depredadores de Madagascar, no era particularmente grande en comparación con los terópodos más grandes del mundo de su época. Era capaz de alcanzar longitudes de entre 5.5 a 7 metros o de 18 a 23 pies cuando estaba completamente desarrollado y probablemente pesaba entre 750 a 1100 kilogramos o entre 1600 a 2400 libras. Restos de majungasaurio que pertenecen a individuos potencialmente más grandes han sido desenterrados de las rocas de la formación Mayavarano. Pero estos son fragmentarios y no es posible para los científicos determinar de manera confiable si el majungasaurio podía crecer mucho más de 7 metros en este momento. El esqueleto del majungasaurio recordaba al modelo clásico de abelisaurido. Su cráneo, aunque era romo y corto, era proporcionalmente más largo que, por ejemplo, el del carnotauro. El cráneo de este dinosaurio es extremadamente bien conocido y también es sustancialmente más ancho que el de otros abelisaurios del Cretácico. El cráneo del majungasaurio estaba adornado con texturas ásperas y rugosas en la parte exterior del hueso, una característica típica de los cráneos de los abelisaurios, que se volvía más intensa a medida que se acercaba al hocico. La característica más llamativa del cráneo de este animal era la presencia de un cuerno romo que sobresalía de la parte superior de su cabeza, el cual pudo haber estado cubierto de queratina cuando el animal estaba vivo. La presencia del cuerno es un indicador clave de sus conexiones ancestrales con dinosaurios como el rajasaurio de la India, cuyo cuerno craneal estaba muy bien pronunciado.
Dentro de la boca del majungosaurio había filas de dientes cortos y afilados como navajas que eran herramientas eficientes para ayudarle a desgarrar la carne. Con la excepción del Rugops, el majungosaurio tenía más dientes que cualquier otro abelisáurido, con 17 tanto en el dentario de la mandíbula inferior como en el maxilar de la superior. Las patas del majungosaurio eran cortas en comparación con la longitud total de su cuerpo, con una prominente cresta ósea en las rodillas que pudo haber servido para reforzar las extremidades. Además, los huesos de sus tobillos estaban fusionados y los 3 dedos que hacían contacto con el suelo en sus pies eran anchos, extendidos y terminaban en garras afiladas. La postura bípeda del majungosaurio se equilibraba gracias a su cola y cuello, ambos mantenidos en posición horizontal respecto al cuerpo del animal. El cuello del dinosaurio, en particular, era ligero gracias a aberturas y cavidades en los huesos, aunque en general eran más gruesos y robustos que los de otros abelisáuridos. Estos huesos más gruesos tenían puntos prominentes de inserción muscular a los que se unían tendones endurecidos, lo que hacía que el dinosaurio fuera capaz de cargar presas pesadas. Sus extremidades anteriores, como las de todos los abelisáuridos, eran rechonchas y extremadamente cortas. Además, sus manos y dedos eran inmóviles, ya que carecían de las cavidades y ranuras en los huesos que les permitirían flexionarse y agarrar usando sus dedos. Tal como está, los científicos dudan que majungosaurio siquiera tuviera garras en los dedos. El majungasaurio fue llevado por primera vez a la atención del mundo científico, cuando el paleontólogo francés Carlos de Perret describió huesos de terópodo que llamaron su atención tras su descubrimiento en 1896. Los huesos, que consistían en una garra trasera, 2 dientes y algunas vértebras aisladas, fueron encontrados por casualidad por un oficial militar francés estacionado en Madagascar mientras caminaba por la orilla de un río poco profundo. Sin estar seguro de si estaba viendo un género completamente nuevo, de Perret colocó los huesos dentro del taxón cajón desastre Megalosaurus. Antes era un término comodín para varios huesos de terópodos medianos a grandes recién descubiertos e identificados de forma incierta. Megalosaurus ahora está mejor definido y no está estrechamente relacionado con Majungosaurus. El nombre Megalosaurus cranatissimus fue asignado inicialmente. El nombre específico significa el más dentado, refiriéndose a los bordes afilados y aserrados de los dientes del dinosaurio. Sin embargo, el género Megalosaurus no mantendría estos restos por mucho tiempo, y de Perret pronto los reasignó a Dryptosaurus, que en ese momento era igualmente poco conocido. Ahora, los científicos entienden que Dryptosaurus es un pariente de Tyrannosaurus y nuevamente no está estrechamente relacionado con Majungasaurus. Durante el siguiente medio siglo se encontraron cada vez más restos, aunque fragmentarios, en la provincia de Mahajanga en Madagascar que se parecían a los descritos por De Vere en 1896. La mayoría de estos se almacenaron en el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, formando una base sólida para la comparación cuando se describieron pruebas más concretas de un nuevo género en 1955. Esa evidencia vendría en forma de un hueso de mandíbula que era visiblemente diferente tanto a Megalosaurus como a Dryptosaurus, con curvas mucho más definidas. René Lavocat, quien describió el hallazgo, los asignó al género Majungasaurus, en referencia a una antigua forma de escribir Mahajanga, donde se encontraron los huesos. La búsqueda de Majungosaurus se expandiría una vez más en 1993, cuando la Universidad de Antananarivo de Madagascar colaboró con la Universidad Estatal de Nueva York para financiar el proyecto de la cuenca de Mahajanga. El proyecto consistió en varias expediciones a la formación Maeverano cerca del pueblo de Beribotra, donde se sabía que ocurrían fósiles del período Cretácico.
Durante las 8 expediciones que siguieron, se encontraron decenas de miles de fósiles que pertenecían no solo a Majungasaurus, sino también a muchas especies completamente nuevas para el registro fósil. En la primera expedición solamente se desenterraron cientos de dientes de Majungasaurus y para la expedición más reciente ya se conocía el cráneo completo. Hoy en día, Majungasaurus es uno de los dinosaurios terópodos mejor conocidos, faltando por descubrir solo algunos elementos de la pelvis, las extremidades delanteras y la cola. En 2013, Majungasaurus fue colocado dentro de su propia subfamilia dentro de Abelisauridae, conocida como los Mardungasaurini. Esto agrupó a todos los abelisáuridos que estaban estrechamente relacionados con Majungasaurus, lo que incluía varias especies asiáticas con las cuales compartía un ancestro común reciente. El sorprendentemente similar Ragiasaurus, así como Indosaurus y Ragiolosaurus, todos de la India, están incluidos dentro de la subfamilia, al igual que Archovinata, un género de Europa Occidental de Francia y España. Mientras que los abelisáuridos también se conocen en toda Sudamérica, estas especies se asignan al clado Brachyrostra y están menos emparentadas con Majungasaurus, que incluye a Carnotaurus, Scorpiovenata e Ilochelysia. Con el cráneo de Majungasaurus siendo un poco más largo que el de otros abelisáuridos, se puede considerar que tenía hábitos alimenticios diferentes a los de algunos de sus parientes. Se cree que el cráneo ancho y corto de Majungasaurus era una adaptación para ayudarle a soportar la presión generada cuando una presa intentaba escapar o retorcerse para salir de problemas. Muchos otros grandes grupos de terópodos, como los carcharodontosáuridos, tenían hocicos largos que podían dar mordidas poderosas, pero no podían lidiar bien con los giros y vueltas de sus víctimas. Un buen análogo moderno es la diferencia entre los hocicos de los cánidos y los félidos. Estos últimos, más comparables con Majungosaurus, usan la técnica de morder y sujetar, aferrándose a una presa que lucha con gran fuerza, usando sus inmensos músculos para mantenerla en su lugar hasta que muere. Sin embargo, los cánidos dan múltiples mordidas para debilitar a una presa antes de que muera. Es probable que los carcharodontosáuridos hicieran lo mismo, causando heridas sangrantes graduales con sus dientes cortantes. Los enormes músculos del cuello y las mandíbulas excepcionalmente anchas de Majungasaurus respaldan esto. Mientras las grandes presas luchaban en sus mandíbulas, este terópodo era capaz de mantenerlas quietas, sin romperse el cuello en el proceso. De hecho, los dientes de Majungasaurus parecían estar diseñados específicamente para evitar cortar a su víctima. Los terópodos cortantes, como los carcharodontosáuridos, tenían dientes en forma de plátano, curvados tanto en el borde frontal como en el trasero. Los dientes de Majungosaurus solo eran curvos en la parte frontal y rectos en la parte trasera. Esto habría reforzado los dientes, permitiéndoles sujetar a los animales sin que se rompieran, dándoles una base más amplia para asegurar a sus presas. Los estudios han demostrado que Majungosaurio reemplazaba sus dientes cada 2 meses aproximadamente, hasta 13 veces más rápido que otros grupos de terópodos. Esto puede indicar que se ejercía una enorme presión sobre los dientes del carnívoro mientras se alimentaba y que, a pesar de su estructura robusta, los dientes a menudo se perdían o se rompían durante el proceso de alimentación. Por lo tanto, era imprescindible que se proporcionara un suministro frecuente y constante de dientes reemplazables para evitar que el dinosaurio muriera de hambre. Los únicos grandes herbívoros conocidos de la formación Maeverano son los saurópodos, y se cree que Majungosaurus era por lo tanto un cazador especializado de saurópodos. El saurópodo malgache más común en la época de Majungosaurus era Rapetosaurus, un titanosaurio que podía alcanzar longitudes de hasta 15 metros o 49 pies. Enfrentarse a un Rapetosaurus adulto sería una tarea abrumadora incluso para el Majungosaurus más grande, y la técnica de morder y sujetar era, sin duda, mucho más efectiva contra animales de su propio tamaño.
Además, Majungosaurus no era tan rápido como algunos de los terópodos más grandes y esbeltos del continente, y por lo tanto, probablemente cazaba presas torpes y de movimiento lento. La pieza final del rompecabezas es la presencia de marcas de dientes de Majungosaurus en los huesos de Rapetosaurus, lo que indica que al menos se alimentaba de estos gigantes, si no es que los mataba. Sin embargo, los saurópodos puede que no hayan sido el único alimento en el menú de Majungosaurus, y hay pruebas sustanciales que sugieren que esta especie pudo haber practicado el canibalismo en cierta medida. Las mismas marcas de dientes encontradas en los huesos de Rapetosaurus se han encontrado en los huesos de Majungasaurus, lo que los vincula con el consumo de la carne de su propia especie. Majungosaurus es el único gran terópodo conocido de la formación Maeverano, y hay pocas pruebas que sugieran que otra especie estuviera presente durante el Cretácico tardío que pudiera haber sido responsable de estas heridas, dado lo bien estudiada que está la formación. No se ha determinado si Majungosaurus cazaba activamente o simplemente carroñaba la carne de su especie, pero tras el reciente desacreditamiento del gusto del terópodo triásico Coelophysis por su propia especie, Majungosaurus sigue siendo el único dinosaurio no aviar caníbal en el registro fósil. Por ahora, juzgando por la presencia del cuerno en la parte superior de las cabezas de Majungosaurus, parecería que la competencia era común entre individuos de la misma especie. Si dicha competencia era o no de naturaleza agresiva es desconocido, pero probablemente era más una herramienta de exhibición que de combate. Los cuernos contenían una cavidad hueca que habría debilitado su estructura general, y lo más probable es que sirvieran como herramientas de exhibición para intimidar a rivales o impresionar a posibles parejas. Tanto los machos como las hembras tenían estos cuernos, por lo que pudieron haber sido usados en exhibiciones territoriales, alejando a otros individuos de regiones ya ocupadas por un Majungasaurus dominante. La formación Maeverano está situada en el centro norte de Madagascar, a lo largo de la costa de la provincia de Mahajanga. A pesar de encontrarse en una isla aislada, sigue siendo uno de los sitios más ricos en fauna del Cretácico tardío en el mundo, y de sus rocas se conocen numerosas especies de animales extraños. La vida silvestre en la formación Maeverano vivía en un ambiente semiárido, dominado por una llanura de inundación costera que estaba separada por humedales y canales de ríos. La tierra era azotada estacionalmente por lluvias torrenciales, lo que a menudo provocaba que estos ríos se desbordaran y arrastraran escombros por el paisaje, lo que a su vez enterró a muchos de los animales que hoy vemos como fósiles. Por esta razón, los animales fueron rápidamente enterrados por sedimentos y se han conservado excepcionalmente bien. La vegetación en la formación Maeverano parece haber sido abundante y resistente, capaz de soportar los monzones estacionales y los periodos de sequía. Debido a la proximidad entre agua dulce y salada en el Mahajanga Cretácico, se conoce una gran variedad de animales acuáticos. Aunque el clima era seco, muchos de los ríos habrían proporcionado acceso a agua potable durante todo el año para animales como Majungasaurus, y muchas criaturas más pequeñas aportaban recursos valiosos al ecosistema en tiempos de necesidad. Bagres y lepisosteos se desplazaban por las vías fluviales interiores, mientras que en el mar enormes bancos de peces bango, similares a las lisas, eran abundantes. Uno de los géneros de peces marinos del Cretácico más extendidos y conocidos, Encodus, también vivía en estas costas. Era un pariente de los actuales peces lanceta, con dientes largos en forma de colmillo. En las aguas dulces del río vivía uno de los anfibios más infames de todos los tiempos, Belcebufo, la rana del diablo. Aunque las estimaciones iniciales indicaban que medía hasta medio metro o 43 centímetros de longitud, estimaciones más recientes afirman que este pariente de las ranas hílidas modernas, en realidad, no era más grande que una rana toro africana actual, alcanzando alrededor de 23 centímetros o 9 pulgadas de longitud. Aún así,
Eso es muy grande incluso para los estándares actuales, y es probable que esta rana pasara la mayor parte de su tiempo al acecho de presas en su entorno ribereño. Su gran tamaño significaba que podría haber sido capaz de alimentarse de animales tan grandes como crías de dinosaurio, antes de saltar hacia las aguas poco profundas y fangosas para digerir su presa. Probablemente Belcebufo tampoco dudaba en cazar a las crías de pequeños mamíferos gondwanaterios que compartían su hogar en los humedales. Aquí vivían Adalaterio, Labanifi y Vintana, una serie de animales parecidos a tejones que no crecían más que un chihuahua. Sus descendientes poblarían la isla de Madagascar tras el inminente evento de extinción del Cretácico final, mientras el reinado de los dinosaurios llegaba a su fin. Los arcosaurios eran las estrellas del espectáculo en Maeverano y existían en muchas formas. Los crocodilomorfos eran comunes en la forma de uno de los depredadores más grandes de la región, Mahajanga suchus. Este animal, similar a un caimán, tenía un hocico muy ancho y muchos dientes afilados para atrapar presas en aguas poco profundas. Junto a él vivía el mucho más humilde Simosuchos, a menudo representado como un crocodilomorfo simpático parecido a un perro, que pasaba toda su vida en tierra firme. Deslizándose entre ellos estaba Araripesuchus, un pariente de patas largas y delgadas, con ojos grandes y un hocico largo. Como sucede hoy en día, Madagascar estaba llena de aves durante la época de la formación Maeverano, siendo la más extraña de ellas la falcataquili, parecida a un tucán. Un ave enantiornita, esta especie aérea de pico largo, conservaba dientes en la boca que probablemente usaba para arrancar la carne de los cadáveres. El dromiosaurio, como Rhaonabis, también vivió aquí, un animal parecido a un ave de ubicación incierta. Las reconstrucciones muestran a Rhaonabis como un animal que se parecía al Velociraptor, aunque puede que no estuviera estrechamente relacionado. Los terópodos no avianos estaban representados, además de Majungasaurus, por el mucho más pequeño Maquiascosaurus. Este era un nosaurido, emparentado lejanamente con los abelosáuridos, pero con una naturaleza más ágil y una complexión más esbelta. Masiacosaurus es mejor conocido por sus extraños dientes que sobresalen hacia adelante y apuntan fuera de su boca. Estos dientes le habrían permitido atrapar presas pequeñas, como mamíferos, de lugares de difícil acceso, como madrigueras o entre la maleza. Junto a Rapatosaurus, los saurópodos de la formación Maeverano estaban representados por Bainidiperiti, una especie que fue nombrada en 2014. A pesar de los miles de huesos descubiertos en la formación Maeverano, Baini se conoce solo por una caja craneana parcial, pero es distinto de los fósiles muy comunes de Rapitosaurus. Parece ser similar a dinosaurios como Canosaurus de la India continental y probablemente habría sido presa de Machungosaurus. A pesar de sus increíbles adaptaciones para cazar a los animales más grandes de Madagascar, Majungosaurus inevitablemente se extinguiría cuando la extinción del final del Cretácico puso fin a la era mesozoica y posteriormente a toda la era de los dinosaurios. Hasta el día de hoy, Majungosaurus sigue siendo uno de los terópodos grandes más únicos y fascinantes del Cretácico. Y dada la riqueza de la formación Maeverano, puede que haya mucho más por descubrir sobre él en el futuro.